La actividad del tercer sector llega a un 60% de la población y aunque es cierto que su intervención da prioridad a colectivos en riesgo de pobreza o exclusión social, al mismo tiempo también se dirige a toda la sociedad para crear condiciones favorables en el desarrollo de los derechos humanos y en la prestación de servicios a las personas. Forman parte imprescindible del cuarto pilar del estado del bienestar y creo que merecen su estatus. Y creo que merecen un tratamiento reglado. Y creo que no deben estar a la luz de los gobiernos, me da igual el color que sea, para darles más o menos relevancia, para darles más o menos participación. Que es bueno que tengan una norma que les ampare, primero para que se les reconozca de manera normativa, de manera legal, su posición en Aragón, con una sola voz y, en segundo lugar, para que se recoja el modo de relacionarse con la Administración y que esta no sea solamente informal, sino también que esos cauces del diálogo, de negociación y de participación tengan un carácter formal. Llevamos un año con cierta parálisis normativa, pero no puede ser excusa porque la vida continúa y, por tanto, debemos ser capaces de gestionar las situaciones duras y extraordinarias que estamos viviendo, pero también todo lo demás.